Para los que no compartieron con nosotros la primera parte de las prédicas que estamos siguiendo, quiero hacer un breve recordatorio. Si usted no estuvo aquí, estamos llevando una serie de prédicas basadas sobre el espíritu de indiferencia. Los invito a que puedan ir a la página de internet si quieren conectarse con esta serie de prédicas, porque ya dimos la primera parte, no vamos a repetirla, pero solamente quiero hacer énfasis que estamos hablando acerca del espíritu de indiferencia que hace que la iglesia de Dios, que el pueblo de Dios, muchas veces pierda el enfoque de lo que Dios quiere con nosotros. Y estuvimos hablando de ofrenda, vamos a hablar de servicio y vamos a hablar de obediencia. Y no es por coincidencia que el hermano Eduardo presentó esa parte y fue la palabra que recibimos el jueves. Quiero decirle que cada pastor que yo invito a este lugar, usualmente los pastores siempre me hacen una pregunta muy común y me dicen: pastor, ¿de qué quiere que le predique? Y yo creo que la prédica debe venir meramente del Espíritu Santo. Y cuando el pastor Neto me preguntó: pastor, ¿qué quiere que le predique? Yo le dije: pastor, lo que el Espíritu Santo lo dirija, porque esa es la palabra que edifica el pueblo. Amén. Y trajo una palabra tan linda como el día de ayer también yo fui buscando una palabra del Señor a esa iglesia y Dios contesta cada una de nuestras necesidades en nuestro corazón. Ese varón se paró y me puso las manos y me dio la palabra que yo fui a recoger. ¿Para qué? Para confirmación. Porque Dios nos confirma siempre para que nos mantengamos firmes y no tenemos marcha atrás. Y la base de esa prédica que este obispo trajo dice: pide lo que quieras, porque el Señor siempre te dará doble porción. ¡Aleluya! El Señor siempre nos da doble porción. Lo que pasa es que dice la palabra, como dice la palabra, nosotros muchas veces no sabemos pedir. Y esa palabra verdaderamente ha quedado guardada en mi corazón. Así que yo espero que en esta mañana, amados hermanos, cada uno de los que estamos presentes, que vinimos a recoger este maná en esta mañana, podamos decirle al Señor: Señor, toma mi corazón, toma mi mente y permíteme absorber esa palabra para yo poder crecer. Es la base. Venimos a este lugar para que la palabra surta efecto en nosotros. Y vamos a darle continuidad acerca de la ofrenda. Definimos en la prédica anterior que sin ofrenda la mano de Dios no se mueve. Y no me malentiendan del tipo de ofrenda que estoy hablando, porque la ofrenda no es solamente la monetaria, y vamos a descubrirlo en la palabra. Dios establece con Abraham una primera parte y después esa parte la prosigue con Moisés. Todos sabemos que llama a Moisés en un momento determinado de su vida, donde estaba pasando por una tribulación. Comienza a trabajar con Moisés, le da los mandamientos y comienza entonces a preparar a ese pueblo para una transición. Es bien interesante que podamos entender en esta prédica que ya entonces Dios comienza en este proceso ya a hablar como tal para establecer lo que Él quiere que se haga. En la prédica anterior nos dimos cuenta que Dios no le dijo ni a Abel ni a Caín, le dijo: tráeme ofrenda. Ellos de su propia voluntad vinieron y la trajeron. Ahora en este momento Dios establece con el pueblo de Israel un pacto, y es un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo. Había muchos tipos de ofrenda en el Antiguo Testamento. Sabemos que Cristo vino y se ofrendió una sola vez por todos nuestros pecados y por todas nuestras necesidades y por todas nuestras enfermedades y por todo lo que el hombre puede enfrentar. Cristo lo hizo una sola vez. Y no vamos a tocar esa área, vamos a enfocarnos en la ofrenda del Antiguo Testamento para cuando lleguemos a la ofrenda del Nuevo Testamento podamos establecer que verdaderamente nunca ha cambiado. ¿Cuánto lo creen? Existía la ofrenda, primeramente la ofrenda a Jehová, que fue la primera ofrenda que Dios estableció. Usaba los animales, usaba los machos cabríos, usaba las ovejas, usaba diferentes tipos de animales acordando la condición económica de cada persona, porque no se quedaba nadie sin ofrendar. El que no tenía animales tenía que ofrendar del producto de lo que él cultivaba. Quiere decir que siempre Dios va a recibir todo tipo de ofrenda. Existía la ofrenda de la comunión, existía la ofrenda del grano, existía la ofrenda expiatoria, la ofrenda mecida, la voluntaria y las económicas. Y quiero que vamos a ir tocando cada una de esas ofrendas, no en este sermón, vamos a extendernos porque cuando nosotros lleguemos al Nuevo Testamento, nadie de nosotros nos va a poder hacer un cuento acerca de la ofrenda. Después que el pueblo se enseñe una sola vez, ya esa
palabra queda guardada en nosotros y jamás vamos a tener ningún tipo de altercado con el enemigo que ponga en nuestras mentes algo que no es bíblico. Porque la ofrenda, quiero decirle, hermano, que es ¿qué? Bendición. Y no le estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de un requisito que Dios establece para que nosotros podamos recibir bendición. Vayan buscando en sus Biblias, amados hermanos, en Éxodo 12, y vamos a leer del 29 al 36. Éxodo 12, del 29 al 36. Y vamos a establecer una base bíblica para comenzar a darle parte a este mensaje. Éxodo 12, 29 al 36. Saben todos ustedes que Dios le place y toma a Israel como pueblo, y decide Dios tomar ese pueblo, sacarlo de esa esclavitud, de esa necesidad que estaban, porque dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor de ese pueblo. Lo primero que tenemos que tomar nosotros como base bíblica es que cada vez que nosotros clamamos a Dios, cualquiera que sea nuestra necesidad, el Señor lo va a escuchar. Ese amén no se escuchó. Cada clamor, hermanos, que nosotros tengamos por enfermedad, por necesidad, Dios lo escucha. Pero Dios decide que nosotros, para entrar delante de su presencia de Él, tenemos que entrar en ofrenda. Dos tipos de ofrenda. Primero la ofrenda del corazón y después la que Él establece. ¿Estamos entendiendo? Y vamos a descubrir cuán importante es la ofrenda de nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Quiere decir que Jehová atacó lo más deseado en ese tiempo, porque todo primogénito era bendición, de animal y de hombre. Dios atacó lo que más al hombre lo odia después que el corazón del faraón se endureció de tal manera que pasaron todas las plagas y el Señor dijo, bueno, voy a tener que tomar una medida drástica con este pueblo para que dejen ir a mi pueblo. Es lo que estaba pasando. ¿Qué dice la palabra, hermano? Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Un momento, una cosa que quiero enseñarle, amados hermanos, es que Dios nunca pide una ofrenda si antes no la deposita en tus manos. Dios jamás va a requerir algo de ti si de antemano Él no lo provee, porque entonces no es de Él. No sé si me entendieron esa parte. Si tú no recibes nada, Dios no te va a pedir nada. Pero si tú recibes algo, Dios te va a pedir de lo que Él te da, porque hemos entendido que todo lo que tenemos nosotros viene de ¿quién? Porque la vida es la primera que tenemos que nosotros decirle, Señor, gracias porque con esta vida me permitiste trabajar. El ser humano no ha entendido esa parte todavía. Por eso dice el Señor en su palabra que somos deudores del Señor en todo tiempo. El respirar de nosotros viene del Señor. Entonces, ¿cómo podemos entrar nosotros en controversia con Dios cuando hemos conocido a Cristo y ya está en nuestros corazones? No puede haber duda. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Yo quiero que noten esto. Israel era un pueblo esclavo, pero Dios necesitaba que a él se le ofrendase en ese proceso donde él iba a comenzar la liberación de ese pueblo. Y lo primero que le dice, sal con todo lo que tú tienes, porque lo que usaban ellos para ofrendar era lo que ellos tenían. Su ganado era lo que usaban. Pero el Señor no le plació solamente eso. El Señor tenía un plan perfecto porque el Señor iba a construir un tabernáculo, que después lo vamos a ver. Y el Señor le dice, ve y pídele a aquellos todo lo que tienen y te lo van a dar. Eso nos muestra a nosotros que el dar viene de Dios. El dar viene de Dios porque Él tiene que ponerlo en el corazón del hombre para que el hombre pueda ejecutarlo.
Mientras Dios no está en el corazón del hombre, el hombre no puede ejecutar lo que para el hombre no le es bueno. Aleluya. ¿Entendimos eso? Y esto lo abarca todo. Esto abarca el área de pecado. Esto abarca todo. Tiene que Dios poner en el corazón mío el deseo de dar lo que yo he entendido que a Dios le pertenece. Amén. ¿Entendimos esa parte, hermana? Pero ¿por qué lo hace Dios? Vamos a ir a Éxodo 13 y vamos a ver cuál era el plan de Dios en este momento con ese pueblo. ¿Qué le dice? Jehová habló a Moisés diciendo: consagradme todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. ¿De quién? Primeramente le dijo, tus hijos. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Cada uno de nuestros hijos están presentes en este lugar y gozan de salud porque Dios tiene un propósito con tus hijos. Por eso tú tienes no solamente que eso, ofrendar y reofrendar, porque la bendición de Dios está sobre la vida de cada uno de nuestros hijos. No piense que tus hijos tienen una cobertura a la cobertura que tienen aquellos que no conocen a Dios. No, dice la palabra que tus hijos tienen una cobertura superior, la cual dice que son millares de ángeles alrededor de cada uno de nuestros hijos. Por eso tú ves muchos niños en el mundo que están siendo abusados sexualmente, están siendo violados, están siendo muertos, están siendo parte de trata humana. ¿Por qué? Porque los padres no han decidido nunca en la vida buscar de Dios y los abandonaron. Hay mucha pobreza en el mundo y todos estos programas que tú ves en el mundo entero de niños que se están muriendo de hambre, simplemente es porque sus padres han negado la voluntad de Dios en sus vidas. Porque el padre que busca de Dios y le cree a Dios va a proveer para que sus hijos tengan siempre alimento, calzado y techo. Amén. ¿Y qué dice la palabra, hermana Isel? Cualquiera que abriera matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Por qué se llevó los animales? ¿Cómo Dios iba a requerir ofrendas si ellos no llevaban animales? El proceso de crecimiento de un animal requiere primeramente de un animal, padre y madre, y que comience un proceso. Pero Dios no va a parar su alabanza, Dios no va a parar su provisión esperando que un animal pare, aunque Él puede poner 10,000 ovejas en un momento. Pero el Señor quiere enseñarle al hombre, a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que depender de Él. Él es tu proveedor. No te dejes engañar, Dios es tu proveedor, no importa cuál sea tu situación económica, no temas, porque si tú temes a lo que Dios dice, entonces no vas a poder ver la voluntad de Dios en tu vida. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isabel? Vamos a ir al libro de Éxodo 25 del 1 al 8 y vamos a descubrir algo. Vamos a ver para qué se destina la ofrenda, por qué lo estoy recorriendo en esta parte para que entendamos si la ofrenda es importante para Dios y cómo Dios de antemano la deposita para que nosotros podamos ser instrumentos en sus manos todo el tiempo. ¿Qué dice la palabra, hermano? Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad. Un momento, hermano Isel. ¿Cómo se da la ofrenda? Y marquen esa palabra en sus mentes. Voluntad. Miren, a todo varón que diere de su voluntad, de corazón tomaréis la ofrenda. ¿Por qué le digo esto? Y se lo digo sin ningún tipo de temor, porque Dios es el proveedor de esta casa. Dios es el proveedor de esta casa, porque cada corazón le pertenece de ustedes a Dios. Y Dios va a depositar en el corazón de ustedes lo necesario para suplir sus necesidades. Y miren lo que dice la palabra claramente, hermanos. Dice, de corazón tomaréis mi ofrenda. Dios no toma ofrenda que se le dé con desagrado. No lo haga. No lo haga porque se haga un llamado a este lugar, porque yo quiero que sus vidas sean bendecidas. Si usted tiene que dar una ofrenda porque los hermanos se paran en ese lugar ahí y a usted le da pena, no se gaste su tiempo, no lo haga. Guarde ese lugar y comérselo en helado. Cómprele un par de zapatos a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque esa no la necesita Dios, porque Dios dice que es el dueño del oro y de la plata, y cuando lo dice, porque es el creador del universo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si nosotros ofrendamos y lo hacemos sin la voluntad que Dios pone en nuestros corazones, esperamos que Dios nos retribuya a nosotros una bendición que nunca vamos a alcanzar porque no lo estamos haciendo con un corazón dispuesto. ¿Entendimos esa parte, hermano? Yo no quiero que ustedes se engañen, yo no quiero que ustedes tengan un mal testimonio de Dios, porque Dios no bendice al que anda en desobediencia. ¿Entendimos esta parte, hermanos? Así que lo primero que tenemos que entender es que la ofrenda es de voluntad. ¿Cómo ustedes van a hacer que eso suceda en su vida cuando ustedes conozcan el amor de Cristo?
Cuando ustedes conozcan el amado de Cristo y cuando cada uno de nosotros esté agradecido de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a definir en nuestras vidas que somos deudores de Dios. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Dónde va a habitar? Dios necesita casa todo el tiempo. Aunque Él more y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él necesita un lugar porque así lo estableció. Nosotros no podemos contender con Dios. Y Dios necesita casa, y la casa de Dios tiene que ser con excelencia. No puedes, las cosas de Dios no se hacen mediocres. Cuando tú vas a dar tu tiempo para el Señor, da el 100%, no de 95%. Cuando tú tengas para dar y lo que el Señor te ha proveído, da el 100%. A Dios no se le da mediocre, porque si de la parte que Dios te da a ti, tú tomas y tú dices, bueno, esta es mi necesidad, y esto es para que aprendan, esto no es para que ustedes lo ejecuten, porque tiene que estar en el corazón. Esta es mi necesidad, bueno, yo voy a coger de esta parte porque necesito para aquello, y esta parte para Dios. Ahí le está dando a Dios la segunda parte. No hay bendición. Dios no tiene que ver con tu problema económico. Dios tiene que ver que tú ejecutes lo que Él dice. Después que tú ejecutes lo que Él dice, entonces Él va a cumplir la palabra que Él está diciendo. Por eso el que no se mueve en ese principio nunca puede ver la bendición económica. Y la bendición económica no es tener $1,000 en el banco de 5,000, porque el avaro lo tiene dentro del banco. La bendición económica de Dios es tal que Dios suple tu necesidad en todo momento. Esa es la bendición de Dios, porque Él dice, yo te voy a proveer el pan diario de cada día. Dios no te dice que tú vas a hacer almacenes. A quien Él quiere, Él le da riquezas. ¿Qué pasa? Porque el hombre, cuando el hombre aumenta sus bienes, aumenta también la percepción de lo que Él quiere hacer con sus bienes. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que eres deudor del Señor. Amén. Así que no enfoques que tu economía está generada en lo que tú haces. No, el Señor viene mañana y te quita la vida y pum, pum, se acabó ya. La familia a pelear por los bienes que dejaste. Porque es así. No he conocido un multimillonario que haya muerto, que haya dejado 4 hijos, que al final la familia se desbarate, porque el enemigo es astuto. El amor del dinero aparta al hombre de Dios. ¿Y qué dice la palabra, hermana Isel? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué quiere decir? Que Dios pide la ofrenda para hacer su trabajo. Amén. Dios quiere hacer su voluntad. Entonces vamos a ir, hermanos, a Éxodo 35, vamos a ver qué va a suceder con esa ofrenda. Vamos a ver para qué es la ofrenda que cada uno de nosotros trae a este lugar. Amén. ¿Cuánto glorifican al Señor? Amén. Aleluya. Señor es bueno. Y vamos a ver, y quiero que entiendan, hermanos, que salgan en esta tarde de este lugar convencidos que no es culpa de ustedes, es que Dios todavía no le ha placido que su corazón cambie. Amén. Al que no aplica el principio. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Un momento, si Moisés vive en este tiempo, dicen que Moisés es un pirigüeño. ¿Sí o no? Si Moisés es el que está parado en este púlpito de aquí, lo primero que va a decir la congregación, no voy más a esa iglesia porque aquí lo único que hacen es pedir. Se pide donde no se da. Porque donde hay abundancia no hay que pedir. Aleluya. ¿Tú has visto algún millonario pidiendo plata? ¿Han visto ustedes algún millonario pidiendo plata? No, el millonario se jacta de lo que tiene. Cuando tú ves una iglesia que hay que estar pidiendo y pidiendo, es una señal de que el pueblo no ha entendido el principio de Dios. Por eso yo se lo dije en la prédica pasada y se lo digo de lo más profundo de mi corazón. El día que no haya fondo aquí, cerramos esta puerta si nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cerramos esta puerta y cada chivo para su tablado, como le dije una vez a unos hermanos. Hay bastante iglesia. Amén. Entonces, pero tienen que salir aquí con el principio que cuando salgan de aquí, a donde quiera que ustedes vayan, no les vayan a engañar y a decirle y que le prediquen una proyección de abundancia. No, no, no. Hay que vivir la palabra como la palabra es, de prosperidad. No. Dios no es un Dios que opera en la prosperidad de esa manera. Dios opera en la prosperidad como Él quiere con cada uno. No todos vamos a ser prósperos.
Porque Dios conoce nuestro corazón. Todos queremos prosperidad, pero no todos vamos a ser prósperos, porque muchas veces Dios tiene que tener al hombre amarrado bien cortico para poderlo llevar al propósito con que lo tiene. Amén. ¿Entendimos esa parte, hermano? No se sienta mal si usted siente que su economía no es grande. No importa, su corazón es el que tiene que estar derecho delante del Señor. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón. ¿Todo qué? Generoso. Quiero que se vayan con esto. Hay que haber generosidad en todo lo que tú hagas. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Qué dice la palabra? El Señor pidió de todo, ¿no verdad? Pidió de todo para hacer su voluntad. Vamos a ir a Éxodo 35 mismo, 35 del 20 al 29. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Cómo fue, hermano Isel? Espérese un momentico, porque no quiero que se me pase esta parte. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio la voluntad. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Quiere decir que todo se usó para el propósito ¿de qué? De la obra de Dios. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de ¿Voluntarios corazón, de qué? de corazón. ¿Voluntarios de qué? El voluntario es la persona que se pone a la orden. Una persona voluntaria, tú vas a cargar una silla y la coges rapidito. Dice, déjame acá, que eso lo llevo yo. Y no es hyper, es voluntario. ¿Ok? Por eso estoy hablando acerca de ese espíritu de indiferencia. Porque a veces tú estás cargando dos sillas y hay uno sentado con la pierna así para dice, pastor, ¿para dónde va con esas dos sillas? Coja una que usted va a ver para dónde yo voy con la otra. Así mismo es. Ese es el espíritu de indiferencia. Ese es el espíritu de indiferencia. Ve una hermana con un par de bolsas así y te queda mirando así. ¿Para dónde ir a levantar tan lejos con esas bolsotas? Cargue también usted para que usted vea para dónde vamos al mismo lugar. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. ¿Por qué dice que todos presentaban? Porque Dios necesita de todo y de todos. El que no tenía una chiva, daba un par de aretes que le dejó la abuela. No estoy diciendo que tienen que dar eso aquí. Yo estoy hablando de la ofrenda que Dios requiere para cada uno de ustedes. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Ok? No es que tú cojas y tú des tu prenda personal. No. Si tú tienes un trabajo, cumple con la porción de tu trabajo. Nadie te está pidiendo tu sortija, ni tu arete. Si tú no puedes cumplir, ok, no cumplas. Pero si tú tienes para cumplir, tú cumples. Porque a uno que está sin trabajo, ¿qué se le va a exigir? ¿Qué se le va a exigir que está sin trabajo? Sería bien injusto de nosotros y no estamos aplicando la palabra. Porque entonces si no tiene trabajo es porque Dios no lo ha suplido. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Y todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado. Mire una ofrenda. La que limpian los baños en la iglesia. Aleluya. Yo no sé para qué yo hablé eso. Aquí todas pueden ofrendar, las damas. Todas pueden ofrendar. Pueden ofrendar. Y discúlpenme que yo sea así, hermano, porque estamos en un tiempo donde tenemos que hablar así, ¿no verdad? Pueden ofrendar en limpiar. Pueden ofrendar en cuando hacen una comida, cocinar, una buena porción. Las hermanas en esta congregación tienen una función. No estar como las gallinetas allá afuera hablando chismes de afuera. Ese no es el trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes es hacer la obra del Señor como de los hombres. Tampoco estar hablando bobería afuera, es hablar y hacer la palabra de Dios, tal como dice. ¿Me entiendes? Porque cuando gastamos el tiempo en hacer lo que no es de Dios, gastamos el tiempo en hacer las cosas de lo que el enemigo pone en nuestra boca. Una mente ociosa, una mente sin Cristo, es una mente corrompida. Y así, hermanos.
para cada uno de nosotros. Cuando nosotros no estamos pensando en Cristo, estamos pensando en cosas que no edifican. Amén. Busquemos siempre estar conectado con Cristo, buscar la forma de que Dios sea el centro de nuestras vidas. Y no vamos a necesitar más nada, hermanos, amados, hermanas y hermanas. Tenemos que crear en nosotros una relación personal con Cristo en la cual nosotros podamos sentirnos confiados de que lo que hacemos para Él lo estamos haciendo en excelencia. ¿Estamos aquí, hermanos? Yo sé que estos temas muchas veces a la iglesia no les agrada, pero es la gran verdad que está plasmada en la Biblia. Tenemos que ejemplificarlo, hablar la realidad que estamos viviendo nosotros en estos tiempos. Ninguno tenemos pieles ahora, ni ninguno de ustedes son hilan, ¿ok? Pero hay otras funciones que hacer dentro del pueblo de Dios. Ir a visitar a un enfermo al hospital, las que no trabajan. ¿Me entienden? Hay muchas funciones. El miércoles pasado, el jueves pasado, la hermana Roselia se paró aquí en el púlpito y dijo la hermana Roselia que ella había estado en el hospital y nadie la había visitado. Creo que nadie la visitó porque ella tampoco dijo que estaba enferma. Pero muchas veces las personas están enfermas y nadie se atreve a ir. Teniendo el tiempo, sentado en la casa viendo televisión, no van a visitar a un enfermo. Eso es función de cada uno de aquí. Esto no es un ministerio independiente, porque las personas se acostumbran mucho dentro de la iglesia. No, yo estoy en el ministerio de esto y yo estoy en el ministerio. No, este ministerio de todo el mundo aquí. Cristo estableció un solo evangelio, una sola función de visitar a los enfermos en los hospitales. Él no estableció ministerio, el hombre ha establecido ministerio por su parte de irresponsabilidad. De cada uno hacer dentro de la iglesia lo que le es más accesible y más fácil. Porque aquí todos podemos hacer las funciones. Amén. Es así, hermanos. Tenemos que saber nosotros que tenemos que hacer, porque el reino de los cielos solamente los valientes lo van a alcanzar. Y los valientes no son los que andan con arco y flecha, los valientes son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieran corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trayendo ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Trajeron ofrenda qué? Voluntaria. Mira, cuando Dios pone en el corazón, Dios llenó cada corazón en ese momento, en ese lugar. Y mira lo que sucede cuando Dios es el que está en el asunto. Cuando le damos cabida al Señor en nuestros corazones. Mira lo que sucedió. Vamos al 36:6 y miren lo que dice, con su permiso, hermano Isel. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Y dice la palabra que sobraba. Que sobraba. La Biblia está llena de versículos donde hablan, donde el pueblo está lleno del Espíritu, dicen que sobraba. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos lo que sucedió con Pablo? Que también de la igual manera dice que las personas hacían, porque cuando hay un corazón agradecido, las personas se mueven en la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Levítico 1:2. Levítico 1. Y vamos a estar leyendo una versión muy importante. Levítico 1. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Denme un amén porque voy a pensar que ustedes están bravos. Aleluya. Levítico 1 y 2. ¿Qué dice, hermano Isel? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Un momento. ¿No han notado ustedes que Moisés repite lo mismo y lo mismo? Y le repite lo mismo al pueblo, porque el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Y para mí que se olvidaban las ofrendas. Tiene que ser, porque fíjate que él repite eso en Éxodo. El Señor viene repitiendo todo completamente y todavía llega a Levítico y el Señor le está diciendo: dile que traigan lo mejor. Porque usualmente parece que el pueblo en ese tiempo, es una definición mía personal,
Parece que de los animales, cuando tú tienes una crianza y tú tienes una vaca y nace el primer ternero, lindo, hermoso, robusto, y después nace el otro, y tú ves aquel que está medio flaquete, sigue siendo ternero, sigue siendo un hijo de la vaca, pero dice, no, el bueno no se lo voy a dar yo al Señor. Vamos a darle este. Y Moisés comienza a exhortar al pueblo para que ellos se entiendan que ellos tienen que hacer para el Señor. El Señor no acepta nada que no sea con excelencia. ¿Y qué le dijo Manicel? El 2. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Amén. Vamos a ir, hermanas, a Levítico 3. Levítico 3. Y vamos a leer 1 y 2. Y vamos a ver la primera ofrenda que vamos a tocar, que es la ofrenda de paz. Y la palabra paz en hebreo se dice shalom. Y yo voy a definir si nosotros debemos de ofrender para que la paz de Dios esté en nosotros. ¿Qué dice la palabra, hermano Michel? Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué nos dice la palabra? Sin sangre no hay remisión de pecado. Por eso Cristo vino y tuvo que morir en la cruz del Calvario. En la antigüedad, mira cuántos diferentes tipos de ofrenda había que hacerse para alcanzar la voluntad de Dios. Esta ofrenda de paz es una de las ofrendas más importantes que podemos ver, aparte de la ofrenda de Dios. Porque le voy a definir qué es la palabra shalom o paz. Y le vamos a definir si el que ofrenda al Señor puede tener este tipo de manifestación, y si el que no ofrenda la va a tener. Dicen que la palabra shalom significa bienestar, plenitud, bendición, salud, prosperidad, integridad, concordia, sosiego, es estar completo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando tú conoces la ley y tú estás operando bajo esa ley y no la violentas, automáticamente tú estás en paz y tranquilo. Pero el que en una etapa de su vida fue alguien que violentó la ley, o que manejaba borracho, o que usaba drogas, o que vendía drogas, tenía que andar todo el tiempo a escondidas. Tenía que estar presente todo el tiempo de que algo podía suceder en un momento. Entonces la persona no tiene paz. Todo el que está haciendo algo que no es correcto no puede tener tranquilidad. Al igual nosotros, cuando nosotros estamos haciendo algo que no es lo correcto, nos acostamos y el Espíritu Santo nos habla y nos habla y nos habla y nos habla, tratando de que nosotros reconozcamos que no estamos bien, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a buscar esa ofrenda de paz? Vamos a ir al libro de Malaquías y vamos a descubrir algo bien importante, y le pido al Señor que me dé el tiempo para terminar con esta parte. Vamos a descubrir algo en esta mañana que hemos leído y hemos sobreleído. Malaquías 3, 6 al 12. Todos conocen este versículo y estos capítulos en excelencia. Pero una cosa es conocer y otra cosa es aplicar. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Una cosa es conocer la ley y otra cosa es aplicarla a nuestras vidas. Amén. El éxito de nosotros como seres humanos, como cristianos, como conocedores de la palabra, es que al conocer la verdad, esa verdad a nosotros nos va a hacer libre en todas las áreas. Y miren lo primero que le voy a leer yo, miren lo que dice: porque yo Jehová no cambio. Por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dice la palabra que Él no cambia. ¿Por qué Él le está diciendo aquí en Malaquías que Él no cambia? Porque el mismo pueblo que Él había sacado de la esclavitud hasta el día de que el Señor vuelve a hablar aquí, ese pueblo se había mantenido en la misma condición. La iglesia actual, la iglesia de hoy en día, siempre ha caminado y ha de caminar en la voluntad de Dios, pero cuando no camina en la voluntad de Dios, entonces es copartícipe de que este versículo bíblico sea aplicable a nosotros. ¿Estamos entendiendo, amados? Si nosotros ya conocimos esto, ya esto tenemos que aplicarlo nosotros en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel?
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Cuál ley está hablando el Señor? Vamos a definir cuáles son las leyes que nosotros estamos violentando. ¿Qué dice la palabra, Panicel? Volveos a mí y yo volveré a vosotros. El Señor siempre quiere que uno recapacite. El Señor siempre quiere que uno haga un cambio en su vida, en todas las áreas. Hoy estamos hablando, en este momento en específico, estamos hablando de la ofrenda. Pero cuando entremos en la obediencia, también vamos a ser específicos en esa área y nos vamos a dar cuenta que también nos corresponde a nosotros ser obedientes. Porque podemos ofrendar, pero si no tenemos obediencia, tampoco es aplicable. Tiene que ser un paquete completo. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra 100%. Entonces vamos a establecer, vamos a aprender este principio, pero cuando pasemos al próximo principio, nos vamos a dar cuenta que también necesitamos arreglar áreas en nuestras vidas. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volveros? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Miren lo que hay cuando uno no cumple con la ofrenda que el Señor tiene establecido. Parece muy sencillo. Podemos arreglarlo como una situación económica, pero detrás de eso hay una gran verdad establecida en la Biblia que nos separa del plan de salvación de nosotros. Primera de Corintios 6, del 9 al 8.